Senador, recuerda las preguntas que le hacía Rodríguez Pupo antes de ir a la pausa. Sí, en cuanto a la eventualidad de una hiperinflación Sí. y de que aquello que se determine por ley quede... ¿Cómo salir del brete si queda escrito en la Constitución? Sí. Yo creo que el Parlamento, mismo contemplado en la propuesta nuestra de que por 2/3 apruebe las tasas de interés que respeten el artículo 52 de la Constitución, puede establecer una paramétrica, puede decir, bueno, la inflación más tanto. Entonces, si hay una hiperinflación, está contemplado en eso y no queda en un número que se transforme en obsoleto o fuera de lugar. Yo creo que, dado la situación, siempre hay solución. También hay solución para que se reúna nuevamente el Parlamento y por 2/3 determine otra cosa de forma urgente. Bien. En este país, cuando hubo pandemia, por ejemplo, en casos de emergencia, Responde el se sistema, aprobaron sí, sí. leyes Exacto. en 24 horas. Bien. O sea, no siempre las leyes demoran años. Se pueden hacer en una semana una ley si uno quisiera. Sí, pero una cosa es una ley y otra cosa es la Constitución, ¿no? ¿Eh? Pero una cosa es una ley y otra cosa Bueno, es la no, pero Constitución. la Constitución, esto que va a tener validez constitucional Sí. si se aprueba en el plebiscito, esto dice el Parlamento por 2/3 aprobará. Entonces eso está abierto para siempre. El Parlamento por 2/3 aprobará. Bien. Y estaba el otro aspecto, ¿no? Lo de la seguridad jurídica, Bueno, al cambiar así bien. las reglas. Yo no soy jurista, pero yo le pregunto a los juristas, algo que se origina en una violación a la Constitución, ¿realmente tiene tanta fuerza jurídica como para pensar que se van a perder los juicios que se entablen en el futuro? ¿La violación a la Constitución cuál sería? Bueno, el artículo 52 dice bien claro, prohíbese la usura en todo el territorio Pero nacional. ¿dónde está definida la usura? Y claramente, cuando se aplican intereses del 100 y pico largo por ciento en este país, que son los que amparan la ley 18.212, aprobada por unanimidad por el Parlamento, 100 y pico largo, cuando la inflación es del menos del 5%, eso es usura, eso es usura. Entonces, se está violando la Constitución en un contrato que se le hace firmar a una persona. Es cierto, me pueden decir, la firma voluntaria, nadie lo obligó, nadie le puso el revólver en la cabeza. No tenemos demasiada educación financiera nosotros como para a veces advertir ciertas cosas. Bueno, exactamente, hay falta muchas veces de información, y sobre todo hay la desesperación de la gente. Hay gente que está desesperada, precisa la plata urgente para tal cosa, un tema de enfermedad, un tema o lo que sea, y firman cualquier cosa, pero cuando se le hace firmar algo que está violando la Constitución, yo no sé si es para temer a las consecuencias jurídicas. Ahora, con la excusa de no podemos cambiar las reglas de juego, ese es el gran argumento. Yo pregunto, ¿qué pasa en este país con cada ley que se aprueba? ¿Cambia la regla de juego? La ley de seguridad social no cambió la regla de juego. ¿Cuántas reglas de juego se cambian todos los días? Casi todas las leyes terminan diciendo, se derogan todos los artículos que vayan en contra de esta ley. Entonces, en este caso, dada la situación, dado los centenares de miles de uruguayos que están enterrados, ¿no habrá que cambiar la regla de juego? ¿No será bueno en vez de malo cambiar la regla de juego? Pepe. Deuda justa conceptualmente me parece fundamental y uno de los grandes temas para la sociedad uruguaya porque afecta a mucha gente. Hay que trabajarlo rápidamente, pero no se puede esperar tampoco mucho tiempo en esto. En segundo lugar, desde lo que significa la herramienta democracia directa, suele ocurrir este tipo de situaciones que a muchos nos llama la atención. Es decir, ¿por qué si hay 700.000 personas o más afectadas todavía no se consiguen 270.000 votos? Pero, insisto, cada vez que se plantea el tema de la democracia directa ocurren este tipo de situaciones. Un ejemplo rápido, el tema seguridad social. ¿Cuántos afiliados del PIT-CNT hay? Y pongámosle un 20% de votantes del Frente Amplio y todavía no se lograron juntar 270.000 firmas. ¿No involucra a mucha gente? ¿Somos perezosos? ¿Qué somos? ¿Qué nos pasa? Bueno, pero eso ocurre. Y también ocurre a la inversa. Se recolectan rápidamente firmas para implementar la democracia directa y cuando se pone a disposición de la ciudadanía para que lo vote, no sale. Eso también ha ocurrido. La pregunta, senador, supongamos que ustedes lleguen al 27 de abril y no junten 250 o 260.000 firmas, pero junten 240.000. ¿Van a seguir con la recolección de firmas teniendo en cuenta de que se puede seguir con esta recolección para en algún momento ser presentadas nuevamente y ante una instancia de votación se plebiscite? Y la pregunta también, que quizás sea más para la Corte Electoral, pero usted por ahí la puede responder, ¿en qué instancia se podría plebiscitar esto? ¿En una elección nacional? ¿En una departamental? Lo cual le daría, por ejemplo, a ustedes como recolectores de firmas, bueno, hasta febrero del año que viene. Bueno,
no hay plazo para juntar las firmas, no hay plazo. Esto no es un referéndum que sí hay un año para juntar. Acá es un plebiscito, se puede someter remitir a la Corte las firmas ahora, dentro de 3 meses, dentro de 5 meses. Nosotros igual, nuestra intención es juntarlas antes del 27 de abril para que se trate en la próxima elección nacional. El artículo 331 de la Constitución dice que se votará en la primera elección, no dice ni siquiera nacional, en la primera elección. Se entiende, se interpreta primera elección de carácter obligatorio, porque no podemos poner un plebiscito que es obligatorio con una elección no obligatoria como las internas, claro, ¿no? Entonces, la primera elección es el 27 de octubre, por eso 6 meses antes. Aparte, por una decisión, por una norma que existe, tiene que ser 6 meses antes presentado para darle tiempo a la Corte para el chequeo, la proclamación, etc. Entonces, 6 meses antes del 27 de octubre es 27 de abril. Ahora, si por esas casualidades o por esas cosas no llegáramos a la firma, vamos a seguir, y si la juntamos antes del 24 de mayo, la vamos a presentar con la aspiración de que se someta a plebiscito junto con el balotaje, ¿no? Se me podrá decir, pero capaz que no hay balotaje, ya hubo una elección que no hubo balotaje. Podrán decir, bueno, nosotros vamos a plantear eso, si no hay balotaje, quedará para la elección siguiente, porque la Constitución dice la próxima elección. Y si no se juntaran al 24 de mayo, tendríamos hasta el 10 de noviembre para juntar 6 meses antes del 10 de mayo, que son las departamentales, ¿no? Es decir, juntándola en esos plazos, nosotros aspiramos a que se convoque el cuerpo electoral a decidir sobre el plebiscito en la primera elección. Para la Corte Electoral, la elección de octubre ellos le llaman primera elección y la de noviembre le llaman segunda elección. O sea que cualquiera de las dos son elección. De acuerdo a la Constitución de la República, corresponde que se convoque el cuerpo electoral para eso. Esperemos no tener que someter a la Corte alguna decisión de este tema rompiéndose la cabeza y discutiendo, porque lleguemos antes del 27 de abril y se termina la discusión. Pero si no llegáramos, el día que tengamos las firmas vamos a ir a la Corte Electoral y lo vamos a presentar, y la primera elección, si pasamos del 10 de mayo, quedará para el año 29, no cabe duda. Esperemos, aparte si nos va a faltar muy poquito, creo que va a ser un tema de un par de semanas más para completar, pero todo eso, por supuesto, va a ser un tema de discusión, pero estamos convencidos que la Constitución es muy clara, dice que será sometido al cuerpo electoral en la primera elección, artículo 331. Valeria, pregunta. Sí, un par de preguntas en realidad. La primera es, ¿por qué si ustedes venían encaminados con el primer proyecto que presentaron en el Parlamento, que los había asesorado Dora, después hicieron la modificación del proyecto que ella misma públicamente planteó que era un proyecto inllevable, que no lo iba a acompañar ningún partido, y que el anterior, en realidad, en el que ella había trabajado asesorándolos a ustedes, había una cercanía, por lo menos planteada por el Frente Amplio, que estaría dispuesto a votarlo, hasta Mario Vergara, que planteó alguna diferencia en un inicio, después acompañaría el proyecto. En aquel momento yo me acuerdo que acá vinieron representantes de Cabildo y yo le planteaba que parecía que en realidad ustedes tenían más el objetivo de que no saliera que de que sí, para salir a juntar las firmas, que quizá podía colaborar también en la campaña electoral en esto de la cercanía con la gente, porque cuando uno está en recolección de firmas, obviamente tiene mayor cercanía con la gente. Entonces, preguntarles por qué hicieron ese cambio cuando ya en realidad el concepto fundamental estaba en el primer proyecto y ese había logrado por lo menos el apoyo del Frente Amplio, que ya alcanzaría para aprobarlo. Bien. Y después, la otra pregunta más vinculada a esto que decíamos de la cantidad de gente que está implicada en los deudores, ¿no? Estamos hablando de como 1 millón de uruguayos que están en esa situación. ¿Usted no cree que el hecho de que la gente no firme tiene que ver con que la propuesta de ustedes no incluye a todo ese 1 millón de deudores? Porque tiene un tope de deuda y tiene un tope de años del tiempo que tiene que tener la deuda. Bueno, vamos por lo primero. Claramente el resto del sistema político, el Frente Amplio a la cabeza, no apoyó la propuesta de Cabildo, ni estaba cerca de apoyarla, ni de aprobarla, ni nada por el estilo. El día que se trató en el Senado esto, los votos del Frente Amplio no estuvieron. Cabildo Abierto quedó solo. ¿Del primero?
del primer proyecto que ustedes presentaron. Del primer proyecto, en noviembre del año 22. Que fue ahí que al terminar esa sesión yo digo, bueno, si no hay ley va a haber plebiscito y esperamos hasta Semana Santa para ver si hay algún acuerdo. Después nos fuimos alargando y arrancamos en agosto. Así que eso de que estaban prontos para apoyar, eso no es cierto. Eso es muy subjetivo. Lo podrán decir todos, no, íbamos a apoyar, pero no. Cuando apareció un proyecto del Frente Amplio ya por marzo, pero no era solución, no reestructuraba la deuda a la gente, ¿no? Establecía algunas mejoras, por cierto, que lo hubiéramos apoyado si el proyecto prospera, pero el proyecto todavía no se movió un centímetro en la comisión. ¿Y qué vamos a esperar años? Aparte de los tiempos para empezar con el plebiscito se terminaban, se agotaban. Y las propuestas que hubo, una de ellas fue la del Frente Amplio, está esta del diputado Peña y alguna más que hubo, creo que hubo una de los blancos también. Esas propuestas, ninguna era una solución de fondo que requiere la situación actual. Por eso fuimos como último cartucho a el plebiscito. Y decir que nosotros apostamos a que no hubiera arreglo, no es justo. No es justo porque realmente por apostar a que haya arreglo perdimos todos los meses que perdimos, que recién arrancamos en agosto, porque queríamos que hubiera una solución. Y que estamos dispuestos a votar cualquier proyecto de ley que signifique una mejora, como lo hicimos con el proyecto del diputado Peña. Pero realmente lo que pasó fue que el sistema político no apoyó en serio esto. Bien. En el discurso sí, porque todo el mundo se da cuenta. Porque estar de acuerdo con que la usura es mala es fácil. Pero todo el mundo se da cuenta que de ese casi millón de deudores enterrados, tienen votantes propios. La mitad debe ser de Frente Amplio, o el 40%, vamos a ir a las proporciones electorales, el 400.000 son del Frente Amplio. Y de los blancos son 300.000, y de los colorados, no sé, 200.000, no sé. Todos saben que tienen dentro de su militancia gente afectada. Nadie quiere quedarse afuera. Todos quieren decir, yo también tengo la solución, yo estoy sensibilizado con un tema que, como bien decía Pupo al principio, un tema que nadie hablaba, un tema invisibilizado por décadas, por tiempo, un tema que realmente recién se planteó y se empezó a hablar ahora. Yo creo que la mayoría de los uruguayos no sabían ni qué significaba la palabra usura. Hoy todo el mundo la escucha todos los días porque está arriba de la mesa el tema. Bien. Estoy seguro que la inmensa mayoría de los uruguayos jamás supo que había casi 1 millón de uruguayos en el clearing. Hoy, gracias a este proyecto y a esto que estamos haciendo, se sabe la magnitud del problema. Y yo le diría más, el problema no es solo los que están en el clearing, son también los que no están en el clearing pero que pedalean todos los meses para cumplir con la cuota, para pagarle sobreprecio al usurero, para no caer en el clearing. Ese también es víctima de esta situación. Ahora, la usura está penada. Sí. O sea, hoy, la usura está definida. ¿Qué es? Está topeada en tanto y tiene una pena concreta. Sí. Ley 2007. Hay una ley del 2007, la ley 18.212, que permite cobrar intereses del 100 y pico %. Sí. Para nosotros, a todas luces, es una ley inconstitucional. Es una ley que viola el artículo 52 de la Constitución. Porque quiero que no, es usura. Pablo. Y son todos buenos, pero el poncho no aparece, ¿no? Porque este tema se puso sobre la mesa y lo puso Cabildo Abierto. Yo tengo varias diferencias con Cabildo Abierto, pero en esta le tengo que ceder a la derecha. Es insólito que en un país en el cual el PBI de este país es medianamente bueno, existan 1 millón de personas que estén en el clearing, y de esas 700.000 que son irrecuperables. Es insólito. Entonces es un problema endémico, no viene de ahora, ni del año pasado, ni del anterior, ¿no? Viene de hace mucho tiempo. Si me permite una acotación más. Yo una vez dije, y tal vez fui un poco hiriente, la central sindical, los sindicatos, el PCNT, cada uno de los sindicatos, ¿alguna vez hizo una huelga contra los usureros, contra la usura que le está sacando a sus trabajadores, a los que tienen que defender buena parte del sueldo? ¿Alguna vez hubo una protesta en serio contra esta situación? Paralizaron el país el año pasado porque los trabajadores habían perdido el 2% del salario real durante la pandemia. Todos lo recordamos, una huelga general el año pasado. Ahora, uno mira un recibo de sueldo de cualquier trabajador, no es el 2%, es el 20, el 30, el 40% que va entre el líquido legal y el líquido que cobran, que se lo llevan las financieras. Buena parte de eso es usura y nadie nunca
protestó por ese tema. Entonces, realmente yo creo que si hay algo bueno de esto, termine como termine, haya plebiscito o no haya plebiscito, que por primera vez el tema está arriba de la mesa. Y lo admitan o lo nieguen, los intereses bajaron significativamente en los últimos meses a partir de que este tema se está discutiendo. Sí, a mí lo que me llama la atención un poco, no me llama la atención porque uno más o menos sabe cómo funciona la cosa, ¿no? Que cuando de pronto hay determinadas propuestas que son beneficiosas, porque esto indudablemente es beneficioso, digo, más allá de los detalles técnicos que usted los explicó y en la pausa los amplió y yo considero que son correctos, es como el resto del sistema político no lo lleva. Eso es lo que me llama la atención. Me llamó la atención los otros días también cuando se planteó el tema acá de las intendencias municipales en cuanto a los cargos, ¿no? La elección de los cargos, que en vez de entrar a dedo, entraban por concurso o por sorteo. Pero parecería que no lo llevan. Y entonces lo dibujan de todos lados, Nosotros lo pintan sí de lo tal o llevamos. cual lado. Usted lo llevó. No, Cabildo Abierto va a apoyar eso. Cabildo Abierto lo va a apoyar. Y hay otros dirigentes que también lo van a apoyar otros partidos. que ir Pero el sistema cerrando, político no lo señores. apoya, por lo general. Y lo Tenemos que ir dibujan de cerrando. determinada forma como para decir, no, vamos a estudiarlo mejor, vamos a estudiarlo peor. La consulta es, porque está complicado el tema de las firmas por el poco tiempo que queda. Usted hoy hablaba de la Corte Electoral, primera o segunda elección. ¿Están pensando en hacerle una consulta oficial a la Corte Electoral para que se expida y le diga, ustedes tienen plazo hasta determinada fecha según la posición de la Corte Electoral para presentar las firmas? No vamos a hacer consulta ninguna porque la Constitución Ya es se clarísima. sabe. Cuando Sí. tengamos las firmas vamos a ir a la Corte, vamos a golpear la puerta, acá están las firmas, ajústese al artículo 331 de la Constitución, punto. Que después si la Corte decide otra cosa, que lo justifique. Bien. Ok. Senador, antes de despedirlo, y tratando de entender un poco por qué pasa lo que pasa, por qué algunas firmas se juntan más rápido que otras, más allá de tal vez la falta de una estructura militante más grande, puede haber pesado o puede estar pesando cuestiones que hagan a la interna del propio partido Cabildo Abierto, e incluso el ruido que generó, lo que fue, y la forma en que se resolvió, que interpela a todo el sistema político, ¿no? Lo de su mujer cuando estaba al frente del Ministerio de Vivienda. Puede ser que sean asuntos que de alguna manera le han quitado entusiasmo a la gente para firmar en un proyecto que sea personalizado en Cabildo Abierto, porque como usted dijo, lo han dejado solo. Mire, dadas las características de lo que estamos hablando, no creo que nada de eso haya afectado en lo más mínimo. La militancia de Cabildo está trabajando, todas las 116 agrupaciones están en la calle buscando firmas, ninguna dijo yo no voy a juntar firmas por tal o cual causa. Yo creo que en este tema hay unidad como en los grandes temas. No, pero usted necesita mucho más que la gente de Cabildo Abierto, necesita que voten de todos los partidos. Claro. O sea que la pregunta apunta no a los militantes de Cabildo, apunta al resto de la gente. Pero el resto de la gente lo que puede haber es cierta mezquindad que porque esta propuesta la hace tal partido, yo no la acompaño. Como que nosotros digamos, porque Ciudadanos es el que propone esto y a mí no me gusta la cara de Ciudadanos, no voy a apoyar. No, si la propuesta es buena y yo creo que es buena, la apoyamos. Entonces, me parece a mí que ahí puede haber eso de cierta mezquindad política, puede haber también... bueno, gente que está convencida de que por esta vía no es la solución, que no tiene que estar en la Constitución, eso que muchos dirigentes lo han dicho, puede haber de todo. Y sobre todo hay una falta de estructura grande como para llegarle a toda la gente. Ahora yo hago este razonamiento. Si el PIT-CNT con 400.000 afiliados que están insertados en un partido con 1 millón de votos, seguramente o probablemente lleguen a la firma, pero con bastantes dificultades hasta los últimos días. Sí. Yo creo que el juntar 200 y pico de mil firmas a un partido ¿Es más difícil que juntar votos? Sí. El voto, la gente va obligada al cuarto secreto. Acá la gente, si no le llevan la papeleta a la casa, no aparece. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sé que quedan muchas preguntas en la vuelta, pero bueno, tenemos Otra vez será. Exacto, sí. Sobre todo después del 27. ¿No? Después del 27. Senador, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nosotros les habíamos comentado abordar otro tema bien relevante, bien sensible y complejo, y que además también termina colándose en lo que es nuestra campaña electoral. Si estaremos mal que ante las guerras se suman, no se juntan votos en nuestro país, ¿no? Estamos hablando obviamente del conflicto del Medio Oriente, y por primera vez vamos a intentar hablar con un especialista en Medio Oriente, porque seguramente todo el análisis que podamos llegar a hacer en estas latitudes
sin mala intención, pero carece de